día me llaman de la televisión en Rumanía y me llaman y me dicen, queremos que vengas a Rumanía de showrunner. Y entonces, pues yo dije, pero ¿cómo sabéis de mí? Creo que sí hay que aprender a utilizar todas las herramientas y todas las tecnologías. Y si eso significa también aprender a usar la inteligencia artificial, pues creo que es algo que nos toca, ¿no? No pasa nada, es lo mismo si te hubieras quedado en tu casa, entonces ya no pasa nada. Pero si lo intentas, pues hay una posibilidad de que salga algo, ¿no? Mi padre, que tenía esta sala de postproducción, no me dejaba tocarla, ¿no? Dios mío. Esto es Como una demasiado grande, reliquia. es demasiado caro, no puedes encenderlo, se va a romper. El temor ese, el de no llegar, el no estar a la altura, el de ser una mala copia, ¿no? Y le veía la cara y la ilusión, y cuando alguien te da esa primera oportunidad y no se trata del dinero, se trata de la experiencia, eso es lo más valioso. Qué lindo. Nos encantó tu proyecto, pero vamos a pasar. Es buena la idea, pero ¿qué has hecho antes? Gracias por tu envío, pero no es lo que estamos buscando. Por ahora vamos en otra dirección. Nosotros te llamamos. Te avisamos la El cliente próxima. prefirió otra opción. No es el casting, es el personaje. Tendremos que... Ahora sí, es justo lo que estábamos buscando. Has llegado a Muchos No, Pocos Sí, un podcast impulsado por OMA. Yo soy Mel Quintans y acá hablamos de lo que se esconde fuera de foco, los rechazos, los tropiezos y los proyectos que nunca se hicieron, porque nadie llega a ese gran sí sin haber sobrevivido a muchos no. Showrunner y director multicámara con más de 2 décadas de experiencia, ha sido VP de producción en Endemol Shine Latino y responsable de traer a la pantalla clásicos como La Voz Kid, MasterChef Latino, Gran Hermano, Mira Quién Baila y la serie El Vato, que le valió un Emmy internacional. Ha dirigido espectáculos en vivo con artistas como David Bisbal, Laura Pausini, Daddy Yankee, pero si algo me encanta de Sergio Lazarov, mi invitado de hoy, es que es alguien que por experiencia propia entiende que en esta industria hay que recibir muchos no para llegar a esos pocos sí que te cambian todo. Sergio, muchas gracias por estar acá. Estoy súper feliz de tenerte. Muchas gracias por la invitación, es un honor ser tu invitado. No, el placer realmente es mío. Yo creo que seguramente nos vamos a disfrutar muchísimo este episodio. Hay muchas cosas de las que hablar. Y me encantaría empezar por ese Sergio de niño, ese niño que vive en ti, dentro. ¿Cómo fue que llegó este niño a pensar que quería algún día ser parte de la televisión? Bueno, pues yo a veces todavía me considero un niño grande porque así disfrutamos de nuestro trabajo y creo que es lo más bonito, ¿no? Que nos sintamos que estamos todavía pues experimentando, jugando y divirtiéndonos en lo que hacemos y disfrutándolo. Pero yo desde pequeño crecí en una casa que estuvo rodeado de la televisión. Mi padre fue director de televisión y después fue también productor y fue directivo de un canal de televisión en España, en Telecinco. Y antes de eso estuvo en Televisión Española. Entonces, pues desde que tuviera conciencia o 2 o 3 años estuve en brazos en los sets o acompañándole en las salas de postproducción y bueno, lo he vivido desde pequeño y ha formado parte de mi vida. ¿Y sentiste presión por ese legado familiar o fue algo que te inspiró? ¿Cómo fue ese primer momento en el que tú dijiste, bueno, voy a seguir los pasos de mi papá? Bueno, a mí me inspiraba el cine y como todo niño me encantaban las películas de ciencia ficción, La Guerra de las Galaxias y de hecho mis primeras ideas o sueños con entrar en esta industria era hasta hacer efectos especiales. Oh, wow. Estuve pensando en si podía hacer unas prácticas en ILM o en cualquier manera de poder meterme en hacer ese tipo de efectos especiales y montar pues, esas maquetas y todo lo que veía de pequeño. Pero la televisión fue algo que fue creciendo en mí y casi temeroso me fui adentrando y un poco queriendo distanciarme de la sombra de mi padre, que era muy grande,
empecé a trabajar en la televisión casi con un seudónimo. Empecé a usar el apellido de mi madre, empecé a trabajar por fuera y nunca quise pues aprovechar el trabajar dentro del canal de televisión o aprovechar esos contactos. Entonces fuiste un niño rebelde. Un poquito. Claro, no, me imagino, o sea, tener esa referencia. ¿Y cuándo fue que te diste cuenta, a lo mejor, o que eso era algo o que querías continuar o que dijiste, no, o sea, yo creo que hay mucho acá por lo que mirar? Pues me di cuenta que era mi sueño siempre, pero mi temor más grande era no llegar a la altura, ¿no? No estar a la altura Claro. del legado de mi padre y de la estima que yo le tenía, porque para mí era lo más grande y un genio. Y entonces, pues, el temor ese, el de no llegar, el no estar a la altura, el de ser una mala copia, ¿no? ¿Cómo así Una mala decirlo? copia, me encanta. Oye, y me imagino entonces que desde ese momento había muchos nos. Sí. ¿Cuáles fueron esos primeros nos que te encontraste? O sea, ¿fueron familiares, fueron de la industria? ¿Cuándo empezaste a tener esos primeros retos? Sobre todo entendiendo que tenías un seudónimo Sí. que escondías un poco. Cuéntame alguna anécdota que te habrá pasado de gente que no sabía que era tu padre y luego se dio cuenta. ¿Cómo? Pues sí, pues mira, mi padre, como era muy workaholic también, Ajá. montó casi una productora en casa. En los años 90 teníamos ya una sala de postproducción en casa, un Avid con todas las maquinarias y era una sala de postproducción que ya de por sí era difícil y extraña verla en una productora y mucho menos en una casa que la teníamos construida en un sótano. Y entonces, Wow. pues yo estaba estudiando en la universidad, estaba estudiando un poquito a editar y lo que me fascinaba era la postproducción porque tenías el control de poder crear un poco y empezar a crear esta magia y era justamente la revolución de la edición digital no lineal. Yo cuando llegué a la universidad el primer año tiraron las moviolas y era de hoy en adelante vamos a editar en digital. Y era como si le hubieras dicho a un DJ que había muerto el vinilo, ¿no? En la universidad la mayor parte de los estudiantes entraron en crisis y estaban deprimidos y yo abarqué un poquito esta época digital como una nueva oportunidad. Pero al llegar a España y mi padre que tenía esta sala de postproducción no me dejaba tocarla, ¿no? Dios mío. Esto es Como una demasiado grande, reliquia. es demasiado caro, no puedes encenderlo, se va a romper. Y entonces pues no tenías la oportunidad, no tenías ahí quien te dara, inclusive a veces cuando lo tenías enfrente, ¿no? Y pues yo, rebelde que soy, pues me adentraba de noche a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, prendía todas las máquinas y empezaba a jugar y me enseñé a mí mismo tocando tecla por tecla sin tener la presión de un cliente, sin tener la presión de que tienes a alguien encima. Sin tener un YouTube channel Sí, que te sí, sin dijera, tener YouTube, ahora nada, haces nada. esto, los tutoriales no existían en esa época. Sí, y allí a marchas forzadas me hice editor y justamente es gracioso porque todavía hoy en día me encuentro con amigos que siguen la industria, que tengo un amigo que es el realizador de La Voz en España y él era uno de los muchos asistentes que trabajaba en esa sala de edición de noche y todavía tenemos las anécdotas de cuando yo llegaba a las 2, 3 de la mañana Eran tus cómplices. de haber salido con mis amigos y allí seguían los editores y yo me quedaba con ellos hablando y era pues esa vida de postproducción que te quedabas hasta que quedaba bien o que te quedabas toda la noche y eso es lo que a mí me encanta y que todavía sigo, ¿no? Un poquito cuando encuentras ese proyecto que te encanta y te quedas editando hasta las altas horas de la noche y un poquito esa ética de trabajo y esa disciplina la aprendí allí en casa y con mi padre, ¿no? lindo. Porque era un poco, pues, obsesionado con el trabajo, workaholic, cosa que ¿Que yo ahora heredaste eso? he heredado. Estoy aprendiendo un poquito, ahora he sido padre y estoy aprendiendo un poquito a encontrar un poquito más de equilibrio en mi vida, porque justamente hay que vivir, esforzarse y empeñarse con igual esfuerzo en la vida de casa y en pasar tiempo con la familia que Es muy con el importante, trabajo, porque claro. al final a veces caemos en que nuestro trabajo se convierte en nuestra segunda familia y pasamos más horas a veces con nuestros compañeros de trabajo que en casa, porque son Sí. muchas horas en el set. Y bueno, pues hay que encontrar ese equilibrio.
Y me parece súper lindo esto que dices. Sin duda alguna el balance es muy importante y los editores tienen como también esa fama de que se levantan, editan y luego se acuestan y es como un ciclo que nunca termina. Y en algún momento, volviendo a esas anécdotas del pasado, ¿te sorprendió tu papá? ¿O cuándo fue ese primer momento en que ya le dijiste, ok, mira lo que hice después de todo lo que habías aprendido a ocultas? Bueno, mi padre y yo, como éramos los dos muy cabezones y muy testarudos, tuvimos nuestra época donde a veces chocábamos y a veces pues yo iba por mi propio camino y yo pues tenía algunos DVDs de programas míos que estaba dirigiendo por aquel entonces, que eran pues programas como el Got Talent o el Factor X o grandes realities que había conseguido pues con 27 años, 26 años dirigirlos y era pues todo un reto, pero como yo estaba muy orgulloso pues no se los enseñaba o no se los tenía, pero él los fue entregando allí en Rumanía, que estaba produciendo, y tras unos años mi padre por desgracia falleció y yo pues de la nada un día me llaman de la televisión en Rumanía y me llaman y me dicen, oye, que hemos visto tu trabajo y queremos que vengas a Rumanía de showrunner. Y entonces, pues yo dije, pero ¿cómo sabéis de mí? O sea, ¿cómo me llama un canal de televisión en Rumanía a ser showrunner, a dirigir un show y producirlo, ¿no? Y era, no, tu padre nos entregó los DVDs, ¿no? Wow. Y entonces, pero eso era algo que él había hecho así, a escondidas. A escondidas y me sorprendió, ¿no? Y eso pues fue también uno de los también retos y de esos momentos que te enfrentas a las incertidumbres y que te marcan. A los nos, ¿no? Porque cuando tú te vas, si allí te dicen vas a viajar a un país que no conoces y no hablas el idioma y no conoces a nadie y tienes que emprender un show y montar pues algo por primera vez, pues es algo que mucha gente pues diría que no, o que es imposible, o que si estás loco, ¿no? Claro. En hacer eso. O sea, que no hablaban, ahí no hablaban como el inglés, el idioma local era el que se dominaba también en las televisoras, me imagino, y claro, y no lo hablabas para nada. No, yo el rumano... ¿Cómo hiciste eso? No lo hablaba en casa y pues me mudé para allá, estuve viviendo más de 1 año y medio por allí y me arropé de mis compañeros de trabajo y un poco entre el inglés y aprendiendo yo rumano, pues pude ser showrunner del Factor X, la primera temporada que se hizo en Rumanía. ¿Y cómo fue ese reto? O sea, ¿cómo era la industria local? ¿Cómo sentiste que llegar ahí, posicionarte, obviamente ser pues showrunner, me veían como un loco que venía a cambiar un poquito todo, porque cuando yo venía con mi chip tecnológico de editor, de justamente todo esto, un reality se forma en las salas de postproducción, grabas miles de horas y vas buscando las historias y vas entrelazando los diferentes momentos del backstage, de los momentos de reality con los momentos de escenario. Pues yo llegué pues con esta visión de grabar en digital y editar en no lineal. Empezamos a implementar todo el sistema de grabación en tarjetas en lugar de cintas, empezamos a centralizar toda la media en servidores. Entonces, pues un poco fue enfrentarme a este cambio y a esta revolución tecnológica que además en Rumanía por el año 2010 pues fue justo el principio de la ola y fue pues dar un salto tecnológico y de formación también con los equipos. Tengo orgullo de que hoy en día, 10 años más tarde, siguen produciendo esos programas, siguen trabajando esos equipos y esas personas que entrené o que formé en su día y que creé un poquito esa fundación, ¿no? Esa cultura, esa familia, qué chévere, qué lindo. Me gustaría hablar un poco más del término showrunner porque siento que es un término muy americano, ¿no? Pero para Latinoamérica y la audiencia que nos sigue es como... ¿Qué es ser showrunner? Es un poquito de dirección, un poquito de creatividad, un poquito de producción. Cuéntanos qué es exactamente, cuál es la diferencia. ¿Cómo lo sientes tú, Sergio? Bueno, yo lo siento como un poquito porque
creo que a veces hay ciertas personas que nos gusta mucho tener el control o tener la visión de algo desde la concepción hasta la entrega, ¿no? Y un poquito yo me encontraba que como director a veces me limitaba mi trabajo, que llegaba una vez que ya, digamos, te toca grabar o que tu trabajo termina el día que terminas en el set, ¿no? Pero para mí el showrunner es un trabajo que embarca un poco la visión creativa, la visión de productor, que es la figura que está desde la concepción, desde el primer desarrollo, ¿no? de sea el documental o la película o la serie que estás haciendo hasta la entrega final. Entonces es como darle... es como el alma o el ser padre, ¿no? de un proyecto. Genial. ¿Y cómo al día de hoy, bajo las diferencias obviamente de cómo va avanzando todo, cuál sería la forma de si eres alguien que está comenzando en la industria y te encanta ese concepto y te intriga, cómo sería la forma correcta de prepararte y alinearte hacia esa carrera? Pues yo creo que tenemos que saber un poquito de todo hoy en día, ¿no? Que ya no existe solamente el director que dirige y que no sabe pues editar o que no sabe, que no escribe o que no o produce. O sea, en todos hay una especialización, pero sí es verdad que si entiendes un poquito de presupuestos y entiendes un poquito de producción y entiendes cómo funciona, cómo es el trabajo de un director, pues vas a poder ayudarles y hablar su lenguaje mejor, ¿no? Y entonces, habiendo sido director, pues me ayuda a la hora de producir a saber qué es lo que necesita un director. O el haber estado en una sala de edición como editor me ayuda a tener ese concepto de cómo voy a editar o cuál es el flujo de trabajo de esto para tal. Entonces un showrunner, al fin y al cabo, es el que tiene esta idea o este concepto de cómo va a ser el flujo de trabajo, cómo va a ser la producción, cuáles son las herramientas que tienes a tu disposición y cómo sacar lo mejor de cada sí, que es al final la labor de un productor, ¿no? Ayudar a que todo el mundo brille y que saque lo mejor de sí. Así mismo, qué lindo eso. Cuéntame, ¿cuál proyecto? O sea, hay proyectos a veces que salen como no esperabas, o sea, proyectos que apuestas todo. ¿Hay algún proyecto entre los tantos que tienes que no salió como esperabas? ¿Y qué aprendiste de eso? ¿Qué aprendes cuando las cosas se te van de control o algo no salió como esperaba, incluso puede ser positivamente? Pues sí, de todo se aprende, obviamente, y cada programa tiene sus retos, sus recompensas y tiene sus cosas. Pero sí, hay a veces donde el resultado no ha sido lo que yo esperaba y creo que mis aprendizajes siempre han sido un poco el de no tuve el control de esa pieza, ¿no? Y esas piezas que damos por supuesto o que tomamos por hecho o no está en nuestras manos o no hemos revisado personalmente, a veces es donde nos vienen los errores. Entonces, pues como consejo yo diría que alguien que quiere ser un showrunner o que quiere ser productor o que quiere ser director, pues que se involucre lo más que pueda y que no tenga miedo de preguntar, que no tenga miedo de involucrarse en todas las áreas. Claro, y como VP de producción de Endemol Shine, cuéntame cómo llegaste, o sea, entiendo que ya luego te viniste a Estados Unidos, cuéntame de dónde nació esa idea y luego cuando estás ahí, ¿cuál fue el reto más difícil que tuviste que enfrentar? Sí, pues el ser VP de producción de Endemol Shine fue algo bastante inesperado. Yo, de hecho, estaba empezando a dirigir la tercera temporada de La Voz Kids. Llevaba las 2 temporadas
yo diría, bastante exitosas, que tuvimos muy buena acogida en los medios y con las audiencias, y era un show que estaba disfrutando mucho. Yo lo veía, para empezar. Ay, gracias. O sea, por favor, a mí me encantaba ese show. Sí, y trabajar con tremendo talento y la verdad es que era un show que era muy agradable, habíamos formado un buen equipo y de la nada me llaman. Yo había trabajado con Endemol Shine, no era Shine todavía, era Endemol Latino, era antes de la fusión, en un programa que se llamaba Yo Me Llamo, que lo habíamos producido para Telemundo, y allí había conocido a Mauricio Piccone, que era el director general, el general manager de Endemol Latino en Estados Unidos. Y bueno, entablamos una relación, pero no volví a saber nada de él en 2-3 años. Y después, de la nada, me llamó, me invitó para tomar una reunión. Yo pensé que me iban a ofrecer dirigir otro programa de televisión y estaba mirando mi agenda y digo, bueno, termino La Voz Kids en mayo y a partir de tal fecha yo creo que podría estar dirigiendo otra cosa. Y me ofrecieron pues un puesto fijo de vicepresidente de producción y tuve que tomar la decisión. Renuncio a mi carrera de director y me pongo a producir, y algo que era completamente desconocido para mí, trabajar en un despacho, detrás de una mesa, en una oficina, cuando yo soy una persona de campo, de estar en una unidad móvil, estar en el set, era algo que era un poquito diferente. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué Pues, te gustó? ¿Cómo? Porque hay veces que uno logra cosas o llega a lugares y luego cuando estás ahí, ¿no? Es como, ¿cómo hago para disfrutarme esto al máximo? Creo que todos a veces tenemos, o en mi caso, a veces me pasa, siempre tengo el imposter syndrome, ¿no? Sí. Llego a un sitio y digo, no soy lo suficiente, no sé lo suficiente, no sé, se han equivocado conmigo, ¿no? ¿Qué hago aquí? Y sí, a veces no te enseñan el skill set que necesitas en la universidad de cómo ser vicepresidente o cómo no sé cuántos. Y hay ciertas cosas que se aprenden sobre el camino. Claro. Muchas herramientas, pues el trabajar con presupuestos o trabajar con cosas más legales o con contratos, ese tipo de cosas yo nunca había tenido que lidiar, pero allí yo creo que ya soy casi un paralegal, porque de tantos contratos que he tenido que leer y revisar, ya vas aprendiendo, ¿no? Y entonces, pues sí, te lanzas a la piscina y a veces, si no arriesgas, no hay recompensa. Lo peor que puedes hacer es quedarte en tu zona de confort, porque si yo me hubiera quedado en mi zona de confort, me hubiera quedado como director en España y no me hubiera ido a Rumanía a probar suerte como showrunner. Y si no hubiera tirado los dados otra vez, como quien dice, me hubiera quedado en Rumanía siendo un pez grande en un charco pequeño, pero me comía mis ganas y mi pasión y mi decir qué hubiera sido y qué pasaría si, ¿no? Y no hay peor cosa que no haberlo intentado, exacto, ¿no? Porque el no ya lo sabe. tenemos, el no pasa nada es lo mismo si te hubieras quedado en tu casa, entonces ya no pasa nada, pero si lo intentas, pues hay una posibilidad de que salga algo, ¿no? Y entonces, pues básicamente ese es mi mensaje, sal de tu zona de confort, arriésgate, ¿no? O sea, estás dirigiendo un show, pues nada, lánzate a la piscina y ponte a producir en otro país, y después de eso, cuando ya lo has hecho y lo has conquistado, sal de esa zona de confort otra vez y lánzate en otra área que no has hecho y con otro título y con otro skill set. Y justamente cuando estaba cómodo en Endemol y llevaba 4 años allí, me sentí que me estaba acomodando otra vez y que para que yo evolucionara y que siguiera creciendo, tenía que salirme de allí. Tenías que hacer un cambio. Que sí, que a veces tener un sueldo fijo te puede matar la creatividad, ¿no? Porque tienes que stay hungry, stay creative, ¿no? Hay que estar allí un poquito buscándola y seguir tus sueños, ¿no? Y entonces, pues aquí me encuentro, pues siguiendo, reinventándome, revolucionando, buscando diferentes maneras de producir, diferentes contenidos y todo cambia, ¿no? O sea, no podría decir que hago solamente realities o que hago solamente series o que hago esto. Recientemente hasta hice pues contenido para fitness y deporte y haciendo vídeos de meditación y de yoga, que todo es
cómo se retrate, cómo se produzca. No hay una producción que no esté a la altura. O sea, puedes hacer un anuncio de cualquier cosa, ¿no? Y Claro. hacerlo Todo sirve cinematográficamente. para ensayar también, para probarte, para reinventar lo simple y hacerlo también con tu estilo. Eso me encanta, que acabas de decir de que no hay cosa simple, porque ahora también es como que, este video porque es para redes sociales o este contenido porque es sencillo, tiene menos valor que un productor de grandes comerciales Sí, o sí. de grandes series, y yo creo que la creatividad y tu personalidad es algo que puedes poner en cualquier cosa que hagas, por más pequeña que sea. Hay gente que está haciendo unas cosas increíbles, que tiene una creatividad y las herramientas que tiene la gente hoy en día en su casa con su laptop es mayor de la que yo hubiera tenido hace 10, 15 años cuando tenía que esconderme y entrar a escondidas a aprender las máquinas. Y esas herramientas pues las tiene cualquier persona y lo que hace falta pues es justamente la idea, la creatividad y cómo lo hagas. Pero no existe proyecto pequeño o una pequeña idea. El Emmy del Vato, que fue ya entrando a los sís, a las cosas grandes que te pasaron. ¿Cómo viviste ese momento? ¿Hubo una estrategia detrás de esto? ¿Fue algo inesperado? Cuéntame cómo fue que llegó ese momento, lo recibiste, lo Sí. viviste, ¿qué provocó? Bueno, el Emmy para la mejor serie internacional del Vato fue un momento, digamos, también de mayor alegría y satisfacción laboral que he tenido hasta la fecha. Fue muy inesperado porque la verdad fue la primera serie que nosotros producimos y fue una serie que salió un poquito del aire. Nos dieron el green light last minute para la primera temporada. Fue una serie que la hicimos con mucho amor y con mucho cariño y el equipo formó una pequeña familia. Y la segunda temporada exploramos la historia y el punto de vista del inmigrante en Estados Unidos, que nuestro protagonista era una historia de un cantante que viene a Estados Unidos a buscar fama y fortuna y se encuentra que su visa pues no es válida, le acaban deportando y él quiere volver a entrar a Estados Unidos para Cumplir sus sueños. Para cumplir sus sueños. Y entonces, pues justo por aquella época era en el 2017, 2018 estaba también muy candente el tema de la inmigración ilegal y pues como nuestra historia reflejaba un poco el discurso social, nosotros cuando tienes que mandar un capítulo a los Emmys, pues eliges un capítulo de la temporada, ¿no? Y nosotros entre todos los capítulos no elegimos ni el primero, ni el piloto, ni elegimos el final, elegimos uno del medio, que justamente es un capítulo donde nuestro protagonista, el Daza, que es un querido amigo, le mando un saludo, se queda atrapado en un camión de un coyote, un pollero, que se estropea, se queda varado en el desierto y sufre como una hipotermia de calor y está delirante, casi se muere. Y justo cuando estábamos buscando el theme song de la segunda temporada, había una canción que el Daza había escrito que era algo que tenía en su cabeza y me la mandó y yo dije, esto está genial, esto tiene que ser la canción de la serie, y se llamaba El Hijo del Desierto y cuenta eso de la historia del que va caminando por la frontera, por el desierto. Entonces, pues, esa fue un poco lo que presentamos, el capítulo con el Daza, con la canción, y creo que todo, pues, resonó mucho con la gente y llegó a tocar una fibra sensible, que al final es de lo que se trata. Qué lindo, qué linda historia y qué lindo saber que contaron con el equipo también detrás y que sucede esto de lo que dices, la familia. ¿Qué pasa con estos equipos que se activan y se desactivan? Cuéntame cómo haces para armar tus equipos y para mantener esa buena vibra, ese resultado final que esté, o sea, donde todos estén de acuerdo con eso. Sí. Ahora estoy justamente bajando, así estoy en un... terminé una producción y siempre te encuentras con esa sensación de bittersweet, ¿no? Estás feliz porque se ha terminado, estás triste porque vas a extrañar a tus compañeros, pero intentas, pues, mantener contacto. Lo curioso es que
yo hace poco pues tuve una producción donde pude reunir el mismo equipo que tuve en un show hace 12 años, ¿no? Y todo es como ese primer día y tienes esa familiaridad. Hace unos años me tocó dirigir una gala de los Latin Grammys que se hizo en Sevilla y entonces pues toda la producción de los Latin Grammys nos trasladamos a Sevilla, pero usamos un equipo técnico local y entonces pues me tocó trabajar de repente en España después de 10, 11 años que no dirigía en España nada. Wow. Y dije pues ¿a quién llamo, no? Y entonces mandé unos números de camarógrafos con los cuales había trabajado y casualmente estaban disponibles y vinieron y pude contar con los mismos camarógrafos con los cuales trabajaba. Qué lindo. Y es como ese mismo día y tienes esa misma relación, es como pues eso. Como si el tiempo no hubiese pasado. Como si el tiempo no hubiera pasado. Cuando ves un amigo y dices, y enganchas la conversación, pues lo mismo pasa en el trabajo. A veces pues, puedes empezar a trabajar con alguien y lo retomas allí justamente donde lo dejaste. ¿Y cómo manejas la presión ahora que contabas sobre los Latin Grammys? O sea, yo siento que dirigir ficción o algo que finalmente después pasa a postproducción es una cosa, pero shows en vivos, reality shows, o sea, yo siento que la presión que uno tiene sobre este tipo de contenidos, que además ahora también todo el mundo con las grandes plataformas y demás, todos quieren ser o directores o productores de contenidos narrativos, pero ¿cómo te perfilas hacia la televisión? ¿Cómo llegas a ese camino? ¿Y cómo manejas el estrés también en esos shows tan grandes? Lo que decía, tengo la suerte de que formo parte de un equipo increíble, ¿no? En los Latin Grammys, por suerte trabajo con Macarena Moreno, que es una productora ejecutiva que es increíble, lleva muchísimos años y ella fue la showrunner de La Voz, donde yo estuve dirigiendo y pues es justamente lo que hablábamos, haces una buena mancuerna con un equipo que tienes una buena relación laboral y se traslada a diferentes shows y puedes formar esa familia con diferentes programas. Pero para también responder a tu pregunta de cómo manejo la presión de trabajar con los Latin Grammys, la verdad es que la categoría de los artistas en los Latin Grammys es tan grande, ¿no? Son todas estrellas consagradas, con una carrera reputable y justamente gente que admiro y que has estado escuchando toda tu vida. Y entonces, pues, la responsabilidad se me hace el doble, ¿no? Que trabajar en un reality que al final estás formando a alguien, estás trabajando con alguien que está empezando y la presión es un poquito menos, pero sí, intento respirar profundo y si ven, pues cuando me pongo a dirigir los Latin Grammy, la mitad del show me la paso bailando y estoy dirigiendo de pie, saltando de un lado del otro. Sí, me mostraste un video el otro día que me encantó, la forma en la que dirigías las cámaras, parecías un director de orquesta, eres un personaje. Además, obviamente, nuestro productor ejecutivo, Luis Velasco, que es quien un poco proporcionó esta reunión, me dice, Sergio es lo máximo, es súper creativo, trabajar con él es pura adrenalina y obvio, yo veo esos videos y digo, wow, pero es que es un personaje, claramente. Yeah. El otro día creo que alcancé a caminar 20 kilómetros en un set de televisión. Sin salir del foro, dando vueltas para adelante, para atrás, alcanzo... La gente que me conoce sabe, porque estoy siempre dando vueltas, saltando de un lado para otro. Sí. Es pura energía. Hay que divertirse. Sí. Si no, ¿para qué hacemos esto? Dije que soy un niño grande. Exacto, me encanta. Y cuéntame, ¿has tenido la oportunidad también de crear todos estas... sets? El otro día que te visité al set me encantó lo que estabas haciendo, me encantó cómo dijiste esto, lo mezclé de acá, esto de allá, y me comentaste también que la piscina que está en los estudios de Telemundo, que es famoso cada vez que nos hacen el tour, que he estado como varias veces recibiendo tour así la ya guiado, todo el mundo dice, no, acá abajo hay una piscina que se hace, y no sabía que esa piscina se había hecho para un show que tú dirigiste. Entonces, cuéntame de eso y cuéntame cuáles han sido las cosas más locas que has hecho en sets de producción, así de reality o de shows. Pues sí, esa se lleva la tanda de lo más extraño que hemos hecho en un set. Construimos una piscina, literalmente, y excavaron y pusieron una piscina climatizada, con la agua calentada, el punto perfecto. Teníamos unos buzos que estaban ahí todos los días, que me podían
ir a poner las cámaras, las minicámaras en el fondo. Pero El Domo del Dinero fue un programa que grabamos justo durante la pandemia. Creo que puedo decir que he producido y he dirigido programas de televisión durante terremotos en México, huracanes en Miami, pandemias, o sea, que no hay nada que nos detenga, o sea, rain, hail, snow or shine. Pero sí, y pues durante la pandemia estuvimos grabando más de 50 episodios de este programa de El Domo del Dinero, que era una especie de programa de concurso, de competencia, con obstáculos y carreras donde tenían que trepar, subir con arneses, teníamos pues todo tipo de estructuras que podíamos montar y desmontar a lo diario, y tenían que cruzar pues con redes o con diferentes tipos de pruebas, pues la piscina, ¿no? Y se caían al vacío y era bastante espectacular. La verdad que no se ha vuelto a utilizar desde el año 2020, en 5 o más años, o sea, que lleva eso tapado. Y justamente he estado por allí rodando hace poco y me han dicho que por primera vez se va a destapar y se va a utilizar para otro cliente. He dicho, mira, hacía falta que yo llegara por allí para volver a invocar la piscina. Sí, como se acordaron. Sergio, es cierto, Sí. ahora que estás aquí, déjame ver cómo uso la piscina que un día nos hiciste hacer. Me encanta. Óyeme, y ahora que todo está con este constante cambio, como decía, ¿cuáles crees que son las mayores herramientas creativas que podemos tener los creadores del presente y del futuro para lograr atrapar a las nuevas audiencias que se están creando? Pues creo que un poquito a mí a pesar, porque también estoy un poco on the fence, ¿no? Creo que sí hay que aprender a utilizar todas las herramientas y todas las tecnologías. Y si eso significa también aprender a usar la inteligencia artificial, pues creo que es algo que nos toca, ¿no? Y es algo que cada profesión puede aprovechar. Yo como director ahora estuve haciendo un desarrollo para un reality y pude armar muchos con renderings, ¿no? de cómo veía el set, ¿no? Entonces, como para diseño de producción, para planificar una postproducción o para investigar nuevas ópticas o nuevas cosas, creo que tanto como investigación, como para guiones, como para edición, como para producción musical, creo que en todas las áreas que nos toca en lo audiovisual está tocando y está llegando a la puerta. Y no es algo que venga a reemplazarnos, creo que tiene que siempre haber un humano que haga el prompt, que esté por detrás, que haga un input para sacarle algo a la IA, y es una herramienta más, ¿no? Y entonces, pues creo que si logramos a aprender y a usarlas a nuestro favor, es algo que nos va a beneficiar y que va a poder una persona que es un director que no tiene pues un equipo de 5 personas, pues puede tener virtualmente, ¿no? Y tener pues el poder de poder tener un asistente de producción, o tener un contable, o tener un asistente legal, ¿no? Que le lea los contratos. Yo todos mis contratos los paso por IA y le digo qué cambió, qué significa esto, y es mucho más barato y mucho más rápido que estar pagándole a un abogado $300 la hora, ¿sabes? Exacto, Así que sí. No, y sobre todo la rapidez a veces con la que puedes tener temas, porque toda cosa que quieras revisar, hacer, o cada paso que tienes que dar, sobre todo ahora que estás dentro de un mundo, ¿sabes?, dentro de tu propia empresa, que tienes que hacerlo todo tú, me imagino que cada paso toma, a veces ponerte una reunión toma 1 hora de tu tiempo, además del pago, además de trasladarte a ese lugar, entender, que te expliquen. O sea, la AI, sin duda alguna, ahí favorece mucho. sí. Cuéntame comentabas que cuando niño te interesaba mucho lo que tiene que ver con la ciencia ficción, que querías hacer esas cosas súper locas. ¿Crees que ahora con la tecnología y con todo esto que estamos hablando, ese es un siguiente paso en tu carrera? ¿Todavía tienes ganas de hacer más? Vi también y supe que estuviste trabajando con BTF en algo parecido de realidad virtual en México. ¿Quieres contarme un poquito de esa experiencia? ¿Es algo a lo que te quieres perfilar en el futuro?
Bueno, hemos estado explorando diferentes tecnologías. Para tu primera pregunta, sí, y tengo un guión de ciencia ficción que he estado escribiendo y creo que ese sería mi siguiente paso, Wow. lanzarme a la piscina. Primicia acá. Ahora, Hace- después de este podcast, te empiezan a llamar. Cuéntame, ¿cuál es tu guión? Bueno, es una adaptación de un cuento corto de Borges, de la Biblioteca de Babel. Ah, Entonces, no, yo decía que ellos te van a decir, cuéntame, no me tienes que contar acá, no tienes que... No, no Sí, te no, preocupes. pero no, hemos estado haciendo experiencias inmersivas con Okuda en México, con BTF. Hicimos una experiencia que integraba pues, el arte físico con el arte digital y diferentes experiencias y eso pues sumado a diferentes tecnologías que hemos estado explorando, ¿no? De realidad aumentada y ese tipo de tecnologías es definitivamente algo que me interesa y los nuevos horizontes, ¿no? De mixed media, como lo que me llamamos. Transmedia también, ¿no? Ujú. Es un término que se usa mucho. Y justo también he estado explorando, hay un compañero también que ha estado usando el Unreal Engine, ¿no? Para también la producción virtual, para ese tipo de storytelling que creo que va a ser también el futuro y va a ser muy poderoso. Qué lindo. Sí, yo creo que ahora las experiencias son otro formato a los que hay que tenerle en cuenta. Hay que Sí. empezar a prestarle atención porque como estamos todo el día delante de la computadora o con pantallas viendo, creo que el tema de las experiencias va a sin duda ser algo a lo que le vamos a poner más inversión como seres humanos en cuanto a lo que quiero asistir, ¿no? Como la entrada que quiero pagar. Ya no solo va a ser el cine, Yo creo que sino uno de mis también sueños también eventos. ocultos es ser Imagineer de Disney, una cosa ¿En así, serio? sí, de Bueno, crear ya, experiencias. decretado Ahí acá. también lo lanzo. Decretado. Decret- Me encanta, sí. ¿Y cómo te mezclas con estas nuevas generaciones? ¿Cómo tratas de ponerte al día con todo el trabajo que tienes, con todos los proyectos y ya todo el network también que tienes? ¿Cómo haces para conectar con las nuevas generaciones, como para dar oportunidades a las nuevas generaciones? Pues sí, creo que es muy importante dar oportunidad a las nuevas generaciones y darle la cámara a alguien que sea su primer día. Y el otro día justo le entregué a una cámara a un chico que era su primer día trabajando como camarógrafo y le di la oportunidad y estuve bastante sorprendido de los resultados y la verdad es que me acordé y le veía la cara y la ilusión y cuando alguien te da esa primera oportunidad y no se trata del dinero, se trata de la experiencia y se trata de conocer a gente y de aprender, de ver cómo la otra gente trabaja, eso es lo más valioso. Qué lindo, sí. Yo creo que hay mucho por descubrir de estos nuevos talentos y cómo piensan y cómo operan. Y guiar siempre es algo bonito, ¿no? Esa primera vez que ves a alguien experimentar como tú lo hiciste en algún momento. ¿Qué sientes que son los errores más comunes que ahorita están cometiendo esas nuevas generaciones? Pues sí, o sea, yo creo que el instant gratification, ¿no? Es un poquito lo que todos queremos, ¿no? El éxito inmediato, el tener un hit o el de querer, no sé, yo creo que a veces el ir labrando tu camino poco a poco, ir ganándote respeto a tus compañeros, ir aprendiendo tu the craft, ¿no? Tu trade craft y es importante, ¿no? Y de tenerle amor a los pequeños detalles y a las cosas, ¿no? Entonces, pues, que no tengan prisa y y también ser perfeccionista, ¿no? Y tener cuidado con los detalles y en los acabados, ¿no? De las próximas experiencias que quieres tener, de los nuevos proyectos que te motivan, ¿no? ¿Sabes? Me comentabas de que estás preparando un nuevo guión. ¿Sientes que la ficción o que esta mezcla de diferentes formatos
o sea, ¿cómo impacta eso en ti? ¿Cómo sientes que es la manera correcta de mezclar todos estos contenidos nuevos? O sea, o como todos estos formatos. ¿Cómo sientes que es mezclar todos estos formatos en uno para hacer cosas a lo mejor diferentes y revolucionarias? Sí. Bueno, más que nada hoy quiero hacer contenidos o cosas que me gustarían ver o que me gustaría que viera a mi hija, ¿no? O que me siento que I can stand by, ¿no? Y también, últimamente también no sé si es mi responsabilidad de ser padre, ¿no? Pero también tengo ya como más cuidado éticamente, ¿no? En qué tipo de contenidos estoy promoviendo, qué tipo de contenidos meto en el mundo, qué tipo de mensajes estoy queriendo promover, ¿no? Y a veces, pues, no sé, piensas un poco en que tienes una oportunidad de transmitir un mensaje o de contagiar a alguien una idea o de promover algo, ¿no? Y intento, pues, que ese contenido, pues, cumpla esa función de alguna manera, aparte de entretener, ¿no? Pues entonces creo que veo todo un poquito más con la óptica de padre, ¿no? Ahora. Exacto. Qué bonito, qué emoción, porque la verdad es que es cierto que es también una curva, porque cuando uno empieza uno quiere hacer y uno quiere tener oportunidades y no importa lo que venga, cada reto es diferente, pero cómo hay sucesos en la vida como de ser padre que te cambian un poco la visión y el norte. Sí. ¿Cómo es ese día, un día espectacular, el día perfecto en la vida de Sergio? O sea, desde que te levantas hasta que ya caes en la cama. ¿Cuál sería el día perfecto para ti? ¿Cómo lo describirías? Pues es un día donde te sientes retado, donde has superado algún reto y llegas a casa con esa sensación de haberte superado, ¿no? Yo creo que cuando estoy trabajando, cuando estoy haciendo lo que me gusta, es cuando más vivo en el presente. No tienes tiempo de pensar en tus problemas, no tienes tiempo de pensar en el mañana, no te acuerdas de llamar a nadie, estás viviendo el presente, estás así, ¿no? Y cuando tienes un día así donde has podido estar pleno, presente, realizando lo que quieres hacer, ¿no? Es lo más gratificante. Si tuvieras que elegir una frase que para ti defina tu carrera, ¿cuál sería? Pues, no sé, un eterno soñador, creo. Creo que la vida es un camino, ¿no? Y que estamos siempre persiguiendo ese sueño, es sentirnos realizados, el poder cumplir nuestros sueños y hacer lo que nos gusta y nunca se acaba de llegar, ¿no? O sea, cuando te nombran vicepresidente o te dan un Emmy, no se termina tu carrera, ¿no? Es de, bueno, ya llegué, ¿no? Entonces tienes que seguir soñando, ¿no? Porque si cumples ese sueño, que sigue después de eso, ¿no? Y entonces a veces es eso, cuando llegas a un plató o llegas a una cima, a veces pues pierdes esa meta o esa emoción, ¿no? Y ya las cosas empiezan a parecerte más rutinarias, ¿no? Hacer una segunda temporada, hacer una tercera temporada de un show no tiene la misma adrenalina a veces, no tiene el mismo, no lo tomas con el mismo cariño. Así que creo que eso me definiría, de siempre estar viendo las cosas con ojos nuevos, de verlo como por primera vez y siempre estar soñando. Me encanta. Si hay algo que te hubiera gustado decirle a lo mejor a tu padre que nunca le dijiste. Uf, muchas cosas. Yo creo que le diría que tenía razón en muchas cosas que nunca se lo dije, que nos cuesta admitir muchas cosas, el ego del artista, el ego de una persona, ¿no? Y siempre es de, no, yo sé más, yo tengo mi propio camino, tengo mi propia forma de hacer las cosas, ¿no? Pero a veces los consejos que nos los dan por experiencia, porque nos quieren y porque porque a veces tenemos que escuchar las cosas que no queremos escuchar o las cosas que nos cuestan, ¿no? Y si pudiera, pues sí, le diría que tenía razón y que se aprende, ¿no? De las cosas.
Qué lindo. Hoy es un programa especial porque olvidé mis lentes y no puedo verte tan en 4K como quisiera, pero así no me ves ahí las lágrimas, pero sé que llevas muchas emociones por dentro con tu papá y sé que además era un hombre especial para ti, aunque a lo mejor no se lo decías tanto como querías. ¿Cuál era su apodo? Que tenía un apodo tu papá en España. Mi padre era Mr. Zoom. Mr. Zoom. ¿Por qué le decían así? Porque era también un revolucionario. Él quiso marcar su estilo y quería pues hacer cosas locas, revolucionarias y hacía pues en un especial musical empezaba a hacer zooms, rack zooms, así para adentro, para afuera y la imagen se movía y la gente se mareaba viendo la televisión y escribía al canal, no, Lázarov nos tiene mareado, pero al final creó pues un lenguaje y como que puede decirse que fue como el padre del videoclip, ¿no? De crear estos especiales musicales grabados y sí, un poco siguiendo su legado hay que a veces ser un poquito transgresor y ser un poco fuera, marcar tu propio estilo, ¿no? Aunque sea ecléctico y raro. Me encanta, sí, ¿no? Yo creo que marcar el estilo siempre es lo que nos hace también particular y que marquemos ese sello donde cuando... Hay un libro que a mí me encanta que siempre se los recomiendo a todos los actores con los que interactúo, que se llama El marketing del actor. Y me ha hecho aprender muchísimo sobre algunas cosas dentro de la industria que va más allá de los actores, que era lo del tema de la especialización, pero al actor a veces no le gusta encasillarse. Y yo siento que igual al profesional no le gusta encasillarse, porque entonces si eres director de televisión ya no vas a hacer otra cosa o tal. Pero al final también, cuando te encasillan y logras llegar a un punto donde ya te llaman, ahí entonces es el momento para romper y hacer lo que quieras, porque ya de ahí, ese es ahora que sí te están viendo, pues haz lo que tú quieras y puedes saltar de un lugar a otro. Por ejemplo, hasta dentro de los propios directores. Hay directores que solamente hacen programas de cocina, ¿no? Y si eres un director, y has hecho otros programas de entretenimiento, pero no has hecho cocina, pues no te contratan porque no has dirigido cocina. Y es decir, pero hay una especialización, pero hasta un cierto punto, ¿no? Entonces, sí. Exacto, sí, es duro, pero justo ahí entonces agarras y el nuevo show de cocina haces una cosa súper loca y súper distinta y pones tu sello y eso te puede llevar por otros caminos. Oye, qué linda entrevista, qué lindos momentos, qué lindas anécdotas. Me quedo con un montón además de consejos valiosos. Estoy muy feliz de haberte tenido acá. Muchas gracias por compartir este pedacito de tiempo conmigo y de tus historias, tus consejos. Yo estoy segura de que hay muchos Sergios por ahí ahorita buscando nuevas oportunidades, buscando inspirarse en historias como la tuya y que seguro que serán súper valiosos. Me ha encantado estar aquí contigo y compartir, de verdad. Gracias. Que estés súper bien. Gracias.